Buenas noches, mi nombre es Montserrat Salazar y en esta ocasión vamos a hablar brevemente sobre los elementos del delito, los elementos positivos y los elementos negativos. Iniciamos con el concepto de delito, su definición que se encuentra en el artículo 1 del Código Penal para el Estado de Morelos, que nos dice que delito es la acción u omisión que sanciona la ley. Así de sencillo. Nadie podrá ser sancionado penalmente por la acción o una omisión si éstas no se hallan expresamente previstas como un delito por la ley vigente cuando se cometieron y la sanción no se encuentra establecida en ella. Vamos a conocer ahora los elementos del delito, estos que nos encuentran descritos y que es la conducta, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la imputabilidad y la punibilidad. El primero de ellos, la conducta, es el comportamiento humano voluntario, activo o negativo, que produce un resultado. Sus elementos, la conducta a su vez tiene dos elementos, que es la voluntad y la actividad. La voluntad es el querer por parte del sujeto activo de cometer un delito. Esa voluntad, esa conciencia interior del ser humano que nos dice en determinada situación qué queremos hacer y qué no. La voluntad. La actividad consiste en hacer o actuar. Es el hecho positivo o movimiento humano encaminado a producir un ilícito. Puede ser acción. La acción consiste en actuar o hacer. Es un hecho positivo el cual implica que la gente lleve a cabo uno o varios movimientos corporales y comete infracción a la ley por sí mismo o por medio de otros instrumentos, como pueden ser también animales o incluso mediante mecanismos que intervengan ahí las personas. Puede ser de omisión, que consiste en realizar una conducta típica absteniéndose de actuar, esto es, de dejar de hacer. La omisión a su vez se subdivide en omisión simple y comisión por omisión. La omisión simple consiste en simplemente no hacer lo que se debe de hacer. Un ejemplo de esto que nos lleva o encamina a un delito es el encubrimiento o la omisión de denuncia. Cuando en nuestras manos está el poder facilitar a alguien más que se cometió un delito y nosotros poder facilitar de esas facilidades, pues se da esa omisión simple. Y cuando se da la comisión por omisión, es un no hacer voluntario, cuya abstención produce un resultado material y se infringe una norma preceptiva y una prohibitiva. Aquí hay un ejemplo muy claro, quizá específicamente cuando se habla de cuidados a un enfermo, cuando la gente especializada o encargada directamente de salvar la vida se le deja de suministrar algún medicamento, pues ahí se está incurriendo en una omisión, una emoción importante que puede incurrir en algún delito, o el abandono de hijos menores, lo mismo también. Los elementos de la omisión son la voluntad, la actividad, el resultado y el nexo causal. El segundo elemento es la tipicidad. La tipicidad es el elemento esencial para la configuración del delito. Sin este elemento exterior de conducta subjetiva es imposible su existencia. La acción típica es solo aquella que se acomoda a la descripción objetiva, aunque saturada a veces de referencia a elementos normativos y subjetivos del injusto de la conducta que generalmente se reputa delictuosa, por violar en la generalidad de los casos un precepto, una norma penalmente protegida. Se denomina tipicidad al encuadramiento de la conducta humana al tipo penal. Así es, un ejemplo claro de esto, cuando la ley describe al homicidio, diciendo, el que prive de la vida a otro. La conducta típica está dada, el hecho concreto es matar a otro. La característica de los elementos del tipo delictivo son el elemento objetivo, el elemento subjetivo específico y el elemento normativo. El primero de estos, que es el elemento objetivo, se refiere a los elementos corpóreos o materiales. El segundo, al dolo o a la culpa. El elemento subjetivo específico se refiere a los elementos diferentes al dolo o a la culpa, y el elemento normativo es el que se refiere a aquellos que necesitan una explicación jurídica. El siguiente elemento es la antijuricidad.
Entendiendo esto, por todo lo que es contrario a la ley, la antijuricidad es un elemento positivo del delito y cuando se habla de una conducta antijurídica es considerada como un delito, algo que va en contra de las normas, algo que va en contra de lo que está establecido. Bajo la conciencia del ser humano, cuando se conoce esto se da la antijuricidad. Es lo contrario a derecho. En el ámbito penal precisamente radica en contrario a lo establecido con la norma jurídica. Clases de antijuricidad. Existen dos, que es la material y la formal. La material es primordialmente lo contrario a derecho por cuanto hace a la afectación genérica hacia la colectividad. Y la formal es la violación de una norma emanada del Estado. El siguiente elemento es la culpabilidad. La culpabilidad es la relación directa que existe entre la voluntad y el conocimiento del hecho con la conducta realizada. La culpabilidad es el elemento subjetivo del delito y el eslabón que asocia lo material del acontecimiento típico y antijurídico con la subjetividad del autor de la conducta. Grados del tipo de culpabilidad. Existe el dolo y existe, de manera dolosa y de manera culposa. De manera dolosa es causar intencionalmente el resultado típico, con toda la voluntad de causar y afectar un mal al bien jurídico de otro o a la persona directamente. Y la culpa ocurre cuando causa daño sin intención de producirlo, pero aún así se está generando un delito. El siguiente elemento que tenemos aquí es la imputabilidad, es uno de los elementos positivos del delito y es la capacidad psíquica de una persona de comprender la antijuricidad. Es la capacidad que tiene la persona para tener la conciencia de que está realizando algo que va en contra al derecho. Y esta misma capacidad es de querer y de entender en el campo de derecho penal. Querer es estar en condiciones de aceptar y realizar algo voluntariamente, y entender es tener la capacidad mental y la edad biológica para desplegar dicha decisión. Las acciones libres en su causa consisten en que el sujeto, antes de cometer el delito, realiza actos de manera voluntaria o culposa que lo colocan en un estado en el cual es imputable y comete un acto criminal, así es de que la ley lo considera culpable. El último elemento es la punibilidad. La punibilidad es aquella capacidad que tiene una conducta de aplicar una pena. Es la amenaza de una pena que contempla la ley para aplicarse cuando se viole la norma. Esto viene de punición, que consiste en determinar la pena exacta al sujeto que ha resultado responsable en un delito concreto. Es la restricción o privación de los derechos que se impone al autor de un delito. Implica un castigo para el delincuente y una protección para la sociedad. Es ahí donde viene en el nuevo sistema penal las partes que integran un delito, y en este caso es pues es el imputado, que es la persona que está cometiendo el delito, y la víctima, que puede ser la sociedad o una persona física o moral. No dejemos pasar que sanción es sinónimo de pena. La sanción es impuesta por una autoridad administrativa. Esto viene siendo consecuencia del delito. Una vez que se han analizado brevemente los elementos positivos del delito, vamos a dar paso a los elementos negativos de este. Es mucho más sencillo porque es todo lo opuesto a lo que son los elementos positivos. Es ahí donde encontramos la ausencia de conducta. Al haber una conducta que es acción o omisión, en este caso la conducta no existe. En la ausencia de conducta no existe esta, por lo que la ausencia de conducta, este elemento negativo de la conducta, abarca la ausencia de la acción o de omisión, la misma para realizar un ilícito. Y esta ausencia de conducta se presenta por tres principales elementos, que son una fuerza física superior exterior irresistible, una fuerza mayor o movimientos reflejos. El siguiente elemento del delito, el siguiente elemento negativo del delito es la atipicidad. La tipicidad es la no adecuación de la conducta al tipo penal, por la cual da lugar a la no existencia del delito.
crear un elemento de una acción que no existe. Sin este elemento, pues no se da el delito. La ausencia del tipo es la carencia. Significa que en el ordenamiento legal no existe la descripción típica de la conducta determinada. El siguiente elemento son las causas de justificación, que este es el lado contrario, el lado opuesto al aspecto, es el aspecto negativo de la antijuricidad. Estas causas de justificación son situaciones las que, admitidas por el propio derecho penal, eliminan la antijuricidad de un acto voluntario insumible en un tipo de delito y lo toman jurídicamente como ilícito. La antijuricidad es contrario a derecho, mientras que lo contrario a la antijuricidad es lo conforme a derecho, o sea, las causas de justificación. Estas anulan lo antijurídico, lo contrario a derecho, de suerte que cuando hay alguna causa de justificación desaparece lo antijurídico. En consecuencia, desaparece el delito por considerar que la conducta es lícita o justificada por el propio derecho. Continuamos con la inculpabilidad. Esta inculpabilidad es el aspecto negativo de la culpabilidad, la falta de reprochabilidad ante el derecho penal por falta de voluntad o el conocimiento del hecho. Las causas de imputabilidad son las siguientes. Se las señalo. Es el error esencial del hecho invencible. No exigibilidad de otra conducta. Temor fundado. Error. Es la falta de concepción de la realidad. No es la ausencia de conocimiento, sino un conocimiento deformado o incorrecto. La ignorancia, que recae en condiciones del hecho, pues puede ser de tipo o de prohibición. El siguiente elemento negativo del delito es la inimputabilidad. Esto es lo contrario al aspecto, es el aspecto negativo de la imputabilidad. Consiste en la ausencia de capacidad para querer y entender en el ámbito del derecho penal. Las causas de imputabilidad son las siguientes. Estos trastornos que pueden establecerse directamente en la conducta de una persona y que son el trastorno mental, desarrollo intelectual retardado, miedo grave y una minoría de edad. Esas son las causas de inimputabilidad. Y finalizamos con las excusas absolutorias, que estas son el aspecto negativo de la punibilidad, constituyen la razón o fundamento que el legislador consideró para que un delito, a pesar de haberse integrado en su totalidad, carezca de punibilidad. En la ausencia de punibilidad se presenta en función de que el sujeto activo se encuentra ante un estado de necesidad. Podemos mencionar las siguientes. Excusa por temibilidad mínima, en función de la poca peligrosidad que representa el sujeto activo. Tal excusa puede existir en el robo por arrepentimiento. Excusa por imprudencia. Ejemplo es el aborto de una mujer embarazada. Excusa por no exigibilidad de otra conducta. Ejemplo es el encubrimiento de determinados parientes y ascendientes y de otras personas. Es así donde, al haber estudiado brevemente o haber mencionado brevemente los elementos positivos y negativos del delito, concluimos que en base a estos, pues son el delito puede concluirse también dándole una nueva definición, que es un elemento que es una conducta típica y antijurídica que señala a alguien como culpable, que es imputable y que además se le da una pena por la comisión del delito. Espero les haya gustado. Linda noche.